La orden se emitió un martes por la mañana y nadie creía que pudiera funcionar. Un general se encontraba en una tienda de mando en algún lugar del gélido invierno de 1944, mirando un mapa que contaba una historia mientras la realidad exterior revelaba una completamente distinta. Sus hombres morían, no solo por las balas, no solo por el frío. Morían porque el enemigo podía verlos desde 500 metros de distancia. Nieve blanca, abrigos marrones. La lógica era brutal y simple. Era como si les hubieran pintado dianas en la espalda. En aquella etapa de la guerra, la Wehrmacht alemana había perfeccionado el arte del camuflaje invernal hasta convertirlo en algo casi mecánico. Sus francotiradores vestían de blanco. Sus dotaciones de ametralladoras vestían de blanco. Sus observadores avanzados se mimetizaban con el paisaje con tal precisión que los soldados aliados afirmaban oír disparos desde posiciones que jurarían que estaban vacías. No era magia, era tela blanca sobre ropa oscura. Y la diferencia entre quienes la tenían y quienes no se medía en vidas humanas, día tras día. Pero esta historia no trata realmente de tela. Trata de un hombre que se enfrentó a un problema catastrófico y se negó a aceptar la solución que todos los demás ya habían descartado. Trata de la brecha entre la doctrina militar y la realidad militar. Trata de lo que sucede cuando un oficial, obstinado y lúcido, decide que el costo de la inacción es mayor que el riesgo de intentar algo que nunca se ha hecho antes a esa escala, en ese tiempo y en ese lugar. Y al final, se trata de aproximadamente 4.000 hombres que volvieron a casa porque alguien les cambió el uniforme. Para entender lo que pasó, hay que entender el Frente Oriental en invierno. No la versión idealizada. No la versión que aparece en las películas. La versión real. El Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar más grande y destructivo de la historia de la humanidad. Para el invierno de 1943 y principios de 1944, aproximadamente 8 millones de soldados estaban desplegados a lo largo de un frente que se extendía por casi 2.000 kilómetros. Tan solo la Unión Soviética sufrió bajas militares que superaron las pérdidas militares totales de todas las demás naciones participantes en la guerra juntas. Las temperaturas en algunos sectores descendieron hasta los 40 grados bajo cero. Las armas se congelaban. Los motores se negaban a arrancar. Los hombres que permanecían inmóviles durante demasiado tiempo dejaban de ser hombres y se convertían en algo que los médicos no podían ayudar. En esas condiciones, el camuflaje no era una ventaja táctica. Era una cuestión de supervivencia. Un soldado vestido de blanco podía acercarse a 100 metros de una posición enemiga a plena luz del día antes de ser detectado con seguridad. Un soldado con ropa de invierno oscura podía ser visto a 500 metros o más. En terreno abierto, en la nieve, esa diferencia no era una estadística. Era una sentencia de muerte. El ejército alemán lo había comprendido desde la Guerra de Invierno, el conflicto entre Finlandia y la Unión Soviética en 1939 y 1940. Los finlandeses, en inferioridad numérica y de armamento, habían diezmado repetidamente a las formaciones soviéticas utilizando dos herramientas, un profundo conocimiento del terreno y el camuflaje blanco. Los francotiradores finlandeses vestidos de blanco se convirtieron en leyendas. Las lecciones aprendidas se asimilaron, documentaron y difundieron. Para cuando Alemania invadió territorio soviético en 1941, el entrenamiento invernal de la Wehrmacht ya hacía hincapié en la importancia de la ropa blanca en condiciones de nieve. El problema no fue que los alemanes no aprendieran la lección. El problema fue que las fuerzas aliadas, específicamente el ejército estadounidense, tardaron en ponerla en práctica a gran escala. Había razones para ello, prácticas, burocráticas y logísticas. La cadena de suministro del ejército de los Estados Unidos en 1944 fue un logro asombroso de movilización industrial. Más de 17 millones de hombres servirían en las Fuerzas Armadas durante la guerra. Abastecerlos con alimentos, municiones, armas, vehículos, combustible, botas, cascos y todo lo demás necesario para la guerra moderna requirió proezas organizativas que aún asombran a los historiadores. Pero ese mismo sistema también era rígido. Los cambios en el equipo requerían aprobaciones, que requerían adquisiciones, que requerían contratos, que requerían tiempo. Y el tiempo, en el invierno de 1944, era precisamente lo que nadie tenía. La batalla de las Ardenas aún no había comenzado cuando el problema alcanzó un punto crítico. Pero las semillas ya estaban sembradas. Las fuerzas alemanas preparaban una de las contraofensivas más audaces de toda la guerra.
Y entre las muchas ventajas que pretendían aprovechar, la capacidad de moverse silenciosa e invisiblemente a través de un paisaje nevado ocupaba un lugar prioritario. Su nombre era el teniente coronel Hank Bottomley. Puede que su nombre no aparezca en los libros de texto que te asignaron en la escuela. Puede que no figure en las placas de los museos militares. Pero la historia de lo que hizo, en silencio, con rapidez y eficacia, pertenece a la misma categoría que las decisiones logísticas que salvaron campañas enteras. Bottomley no era un oficial de armas de combate por naturaleza. Era un hombre de sistemas. Comprendía que las guerras no se ganan solo en el campo de batalla, se ganan o se pierden en el espacio entre la identificación de un problema y la ejecución de una solución. Había visto los informes que llegaban de los comandantes de campo. Había leído las cifras de bajas. Había escuchado los relatos de primera mano de soldados que habían visto caer a sus camaradas bajo fuego desde posiciones que no podían localizar porque el enemigo era blanco y el terreno era blanco, y la distinción entre ambos era invisible. Y había hecho algo que, en retrospectiva, parece obvio, pero que requería un tipo particular de valentía en el contexto de la burocracia militar. Había hecho una pregunta sencilla. ¿Qué haría falta para que todos los soldados de primera línea vistieran uniformes de camuflaje blanco antes de que llegara la temporada de nieve? Las respuestas que recibió fueron, casi unánimemente, pesimistas. La cadena de suministro no disponía de uniformes blancos en la cantidad necesaria. El proceso de adquisición estándar para fabricarlos tardaría meses. No existía ningún contrato, ni capacidad de producción asignada para la tarea, y la necesidad de una modificación tan drástica y rápida del equipo estándar simplemente no se había previsto en la planificación. Los oficiales de vestuario y equipamiento del ejército, al ser consultados sobre el tema, propusieron un cronograma que habría puesto el camuflaje blanco en manos de las tropas de primera línea en algún momento de la primavera. Para entonces, la nieve ya se habría derretido. Este es el momento que distingue a cierto tipo de funcionario del resto. El momento en que el sistema dice que no. Cuando los canales oficiales no llevan a ninguna parte. Cuando los responsables de que las cosas sucedan te dicen con toda convicción que lo que pides no se puede hacer a tiempo. Bottomley examinó esa respuesta y decidió que era incorrecta. La solución a la que llegó fue casi sorprendente por su simplicidad. Casi. Si el ejército no podía fabricar millones de uniformes blancos a través de sus canales de adquisición habituales a tiempo, entonces quizás la solución era no fabricarlos en absoluto. Quizás la solución era encontrar algo que ya existiera en las cantidades requeridas, de color adecuado y en un material adaptable, y adaptarlo. Tela blanca. ¿Dónde se podía encontrar tela blanca en cantidades tan enormes en Europa durante el invierno de 1944? Sábanas, mantels, cortinas. Existencias textiles civiles que no se utilizaban con fines militares y que podían ser recogidas, requisadas o compradas a nivel local por las unidades de intendencia ya presentes en el teatro de operaciones. La idea era elegante en su concepción, pero sumamente compleja en su ejecución. No bastaba con darle una sábana a un soldado y decirle que estaba camuflado. El material debía transformarse en algo ponible, que se mantuviera en su lugar durante el movimiento, que permitiera el manejo de armas y equipo, y que no se convirtiera en un peligro letal al enredarse en la maleza o engancharse con el equipo. Las prendas improvisadas debían diseñarse, cortarse y producirse a una velocidad y escala que hacían imposible la confección militar convencional. Lo que Bottomley y los equipos que trabajaban con él comprendieron, y lo que marcó la diferencia, fue que no se trataba de un problema de ingeniería de precisión, sino de volumen y adaptabilidad. Una prenda blanca con un 80% de eficacia, producida en 48 horas, era muy superior a una prenda blanca con un 100% de eficacia, producida en 3 meses. El objetivo no era la perfección, sino la cantidad suficiente. Suficiente cobertura blanca, distribuida a suficientes soldados, con la suficiente rapidez para que marcara la diferencia. La directiva que se difundió a través de la cadena de suministro en las semanas previas a la ofensiva de invierno fue notable por su practicidad. Las unidades de intendencia fueron autorizadas a adquirir tela blanca por cualquier medio legítimo disponible localmente. Se evaluaron las existencias textiles civiles. Los contratos se firmaron a nivel local, evitando meses de compras centrales. Y en algunos casos, en la caótica e improvisada realidad de una zona de guerra, los soldados y sus unidades de apoyo transformaron manteles, cortinas y otras telas blancas disponibles en trajes de camuflaje funcionales utilizando tan solo tijeras y costura básica. No era nada glamuroso.
Los historiadores militares que han revisado los registros de suministros de este periodo lo describen como una solución improvisada, literal y figuradamente. La calidad de las prendas variaba. Algunas quedaban mejor que otras. Algunas duraban más. Otras eran poco más que un trozo grande de tela con agujeros para la cabeza y los brazos. Pero eran blancas. Y estaban ahí. Aquí las cifras importan, y vale la pena analizarlas detenidamente por un momento. En las semanas previas a la ofensiva alemana en las Ardenas, conocida como la Batalla de las Ardenas, los comandantes estadounidenses en los sectores amenazados por el avance alemán habían detectado una grave escasez. Menos del 30% de los soldados de infantería de primera línea en ciertas divisiones contaban con algún tipo de camuflaje blanco de invierno. Ante la inminencia de la guerra, esta cifra resultaba casi catastrófica. Durante las semanas siguientes, gracias al sistema improvisado que Wattenby y otros habían organizado, se produjo una drástica aceleración en la distribución de camuflaje blanco. Para cuando las fuerzas alemanas lanzaron su ofensiva el 16 de diciembre de 1944, la cobertura en sectores clave había cambiado radicalmente. Decenas de miles de soldados que habrían combatido con uniformes oscuros en terreno blanco ahora llevaban al menos algún tipo de prenda exterior blanca. La cifra exacta de 4.000 vidas salvadas es una estimación derivada de análisis posteriores a la guerra, diferencias en las bajas entre unidades comparables con y sin camuflaje adecuado, evaluaciones tácticas de historiadores militares que estudiaron los registros de los combates y declaraciones oficiales supervivientes sobre enfrentamientos específicos en los que la visibilidad del camuflaje influyó decisivamente en el resultado. 4.000 es una cifra que aparece en la literatura histórica seria, y si bien no puede afirmarse con la precisión de un resultado de laboratorio, los mecanismos que la justifican están bien documentados y son ampliamente aceptados. Porque esto es lo que ocurre con las bajas por camuflaje. Son prácticamente invisibles en los registros oficiales. Un soldado muere. El informe dice que murió en combate. Normalmente no dice que murió en combate porque era visible a 400 metros, cuando un soldado con el equipo adecuado habría sido invisible a esa distancia. La contrafactual permanece en silencio. Las vidas que no se pierden no dejan constancia en la documentación. Pero el registro táctico de esos enfrentamientos, leído con atención, cuenta una historia. La batalla de las Ardenas comenzó antes del amanecer del 16 de diciembre de 1944 con un bombardeo de artillería que, por su volumen de fuego, no tenía precedentes entre las fuerzas estadounidenses desde el desembarco de Normandía. 200.000 soldados alemanes, organizados en 3 ejércitos, atacaron a lo largo de un frente de 80 millas en la región boscosa de las Ardenas, entre Bélgica y Luxemburgo. El terreno era densamente arbolado. El clima era gélido. La niebla y las nubes bajas anularon la superioridad aérea aliada durante los cruciales primeros días de la campaña. Y la nieve era profunda. En muchos sentidos, este era el entorno ideal para el éxito del plan nazi. La Operación Vigilia del Rin, nombre oficial de la ofensiva alemana, tenía como objetivo dividir a las fuerzas aliadas, capturar el puerto de Amberes y, potencialmente, forzar una solución negociada que permitiera a Alemania redesplegar sus tropas hacia el este. Era un plan extraordinariamente ambicioso. Muchos altos mandos alemanes creían que superaba las capacidades de la exhausta Wehrmacht. Hitler, quien lo había concebido e impulsado, opinaba lo contrario. La ofensiva logró la sorpresa táctica. En las primeras horas y días, las formaciones blindadas alemanas rompieron las líneas estadounidenses en varios sectores, creando el saliente en el frente aliado que dio nombre a la batalla. Las unidades que fueron arrolladas o cercadas se enfrentaron a situaciones desesperadas. La 101ª División Aerotransportada se vio rodeada en Bastogne. El mal tiempo impidió el reabastecimiento aéreo. Desde la perspectiva aliada, la situación parecía realmente peligrosa. Pero en esos enfrentamientos ocurría algo que la estrategia general tiende a ocultar. A nivel de unidades pequeñas, escuadrones y pelotones que operaban en el bosque helado, los soldados estadounidenses con camuflaje blanco se desempeñaban de manera diferente a como lo habían hecho sus homólogos en enfrentamientos invernales anteriores. La dinámica del combate era distinta. La capacidad de establecer posiciones ocultas, de moverse entre coberturas sin ser detectados de inmediato, de emboscar patrullas de reconocimiento alemanas. Todas estas capacidades tácticas mejoraron notablemente en las unidades que contaban con un camuflaje blanco adecuado en comparación con las que no.
Los equipos de francotiradores alemanes, acostumbrados a operar con casi total impunidad contra objetivos vestidos de oscuro en terrenos nevados, informaron de una mayor dificultad para identificar las posiciones estadounidenses en ciertos sectores. Los soldados estadounidenses que anteriormente habían descrito la experiencia de operar en la nieve como sentirse completamente expuestos. Un hombre con ropa oscura sobre terreno blanco sabe perfectamente lo visible que es, y ese conocimiento supone una carga psicológica en sí mismo. Informaron de una experiencia diferente cuando llevaban prendas blancas, incluso improvisadas. La batalla de las Ardenas se prolongó hasta finales de enero de 1945. La ofensiva alemana, a pesar de su éxito inicial, no logró alcanzar sus objetivos estratégicos. Una vez que mejoró el tiempo, la Fuerza Aérea Aliada devastó las líneas de suministro alemanas. El tercer ejército de Patton giró hacia el norte en una maniobra legendaria para liberar Bastogne. La Wehrmacht, ya sobrepasada en número, no pudo mantener la ofensiva ante la resistencia aliada, que se estaba estabilizando. Al finalizar la batalla, se registraron aproximadamente 75.000 bajas estadounidenses. La cifra alemana fue similar, aunque algunas estimaciones la sitúan por encima. Fue la mayor batalla librada por el ejército de los Estados Unidos en toda la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esas cifras catastróficas, el trabajo de distribución de camuflaje, los manteles improvisados, las cortinas requisadas, las sábanas cortadas y cosidas en los depósitos de suministros, había cumplido su función silenciosa e invisible. Los 4.000 son una estimación de las ausencias. Vidas que no figuran en las listas de bajas porque esos hombres regresaron a casa. El plan nazi. El plan que abarcaba la ambición de Hitler de dividir la coalición aliada y lograr una paz negociada, no fracasó por una sola razón. Las guerras son demasiado complejas y multifactoriales como para atribuírselas a una sola causa. Pero entre los muchos factores que debilitaron la ofensiva, la menguante capacidad alemana para aprovechar su superior entrenamiento y equipo de camuflaje invernal contra las fuerzas estadounidenses fue real, documentada y determinante. Los informes alemanes posteriores a las operaciones en las Ardenas, capturados y traducidos por la inteligencia aliada, señalaron con cierta sorpresa la mayor capacidad de ocultación de la infantería estadounidense en determinados sectores. Los comandantes de campo, que esperaban la fácil identificación visual de los objetivos que habían experimentado en enfrentamientos invernales anteriores, descubrieron que se enfrentaban a un enemigo que, si bien aún no alcanzaba los estándares alemanes de preparación para la guerra invernal, ya no era la silueta oscura contra la nieve blanca que se había previsto. Ese pequeño margen práctico e improvisado creado por un hombre que hizo una pregunta sencilla y se negó a aceptar la primera respuesta, contribuyó a la resistencia que permitió que la línea aliada aguantara el tiempo suficiente para que mejorara el tiempo, para que llegara Patton y para que la ofensiva alemana se agotara contra un enemigo que era más difícil de matar de lo esperado. El legado de lo ocurrido en el invierno de 1944 está entretejido en la doctrina militar moderna de maneras que a menudo damos por sentadas. Hoy en día, todos los ejércitos importantes del mundo con capacidad para la guerra invernal incluyen el camuflaje estacional como un elemento fundamental de su equipamiento de campaña. No es algo secundario ni improvisado. Se adquiere, se mantiene, se entrena con él y se considera tan esencial como la munición. El sistema existe, en su forma actual, en parte gracias a las lecciones aprendidas con sangre durante las campañas invernales de la Segunda Guerra Mundial, y en parte gracias a las decisiones tomadas por oficiales que, basándose en esas lecciones, se negaron a esperar a que el sistema se pusiera al día. El principio que Vatemli y sus contemporáneos demostraron va mucho más allá del camuflaje. Es el principio de que la logística y el suministro no son funciones de apoyo, sino funciones de combate. Que la distancia entre una necesidad identificada y una solución práctica es un espacio donde el liderazgo existe o no existe. Que la burocracia puede ser tan letal como las balas, y que la voluntad de sortear un sistema que avanza con lentitudes, a veces, lo único que separa la doctrina de la catástrofe. La doctrina moderna de logística militar contempla explícitamente soluciones rápidas, lo que el ejército de EU denomina ahora modificaciones rápidas en el terreno y flexibilidad en las adquisiciones a nivel de teatro de operaciones. La idea de que los comandantes de primera línea pueden y deben tener la autoridad para adquirir y adaptar materiales a fin de satisfacer necesidades tácticas inmediatas, en lugar de esperar la respuesta del suministro central, está arraigada en la práctica militar estadounidense, en parte, debido a experiencias como esta. También existen legados más silenciosos.
los fabricantes contratados localmente para producir camuflaje improvisado durante aquel invierno, los oficiales de intendencia cuyos nombres no figuran en las crónicas, pero que organizaron la recolección de existencias de textiles civiles, los soldados que, aquella primera mañana en la nieve, se pusieron una prenda blanca sobre su chaqueta de campaña y sintieron, quizás por primera vez en aquella campaña, que tenían una oportunidad de luchar. Y las familias que no saben, que no pueden saber, que todavía existen porque alguien decidió que una sábana era más importante que un cronograma burocrático. Hay algo sobre los soldados que sobreviven a las guerras de lo que rara vez hablamos con honestidad. Llevan consigo lo que sobrevivieron. Cargan con el peso de quienes no lo lograron. El hombre que regresó a casa de las Ardenas en 1945 desconoce, en la mayoría de los casos, la cadena precisa de decisiones que lo mantuvieron con vida. Sabe lo que hizo. Sabe lo que hizo su unidad. Conoce el frío, el miedo y el sonido particular que hace la artillería cuando está lo suficientemente cerca como para ser determinante. Él desconoce la existencia de un hombre en una tienda de mando, que, al revisar los informes de bajas, hace una pregunta sobre la tela. Pero los hijos que tuvo, los nietos que ellos tuvieron y las vidas que se extendieron desde su supervivencia hasta las décadas siguientes, son la respuesta a esa pregunta. Son el fruto de la tenacidad de un oficial de suministros, cuando se trata de la tenacidad adecuada, aplicada al problema correcto, en el momento oportuno. La historia la hacen los ejércitos, los generales, los políticos y los movimientos. Pero también la hacen las personas que, un martes por la mañana, se enfrentan a una situación imposible y deciden que lo imposible no es lo mismo que lo aceptable. Vatemli observó un mapa cubierto de puntos marrones que se movían sobre un terreno blanco. Hizo una pregunta. Rechazó la primera respuesta. Encontró una solución. 4.000 hombres regresaron a casa. Si esta historia te impactó, si te recordó que la historia está llena de decisiones que nunca se contaron y que lo cambiaron todo, dale a me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a personas que se interesan por estas historias tanto como tú. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo ahora. Estamos creando una comunidad de personas que creen que comprender el pasado es una de las cosas más poderosas que un ser humano puede hacer. Cada semana, una historia que probablemente nunca hayas escuchado, contada como se merece. Quiero preguntarles algo en los comentarios. ¿Hay algún momento histórico, una decisión, una persona, una elección que la mayoría pasa por alto, que crean que merece este tipo de atención? Cuéntenme. Algunos de los mejores episodios de este canal han surgido de sugerencias como la suya. La próxima vez veremos una historia que comienza no en un campo de batalla, sino en una panadería. Un plan tan extraño, tan audaz, tan perfectamente diseñado para explotar una sola debilidad humana, que los historiadores militares que lo estudiaron décadas después apenas podían creer que hubiera sido real. No se lo pierdan. Gracias por ver el video. De verdad, esta comunidad es la razón por la que se cuentan estas historias.